Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 9 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, tenemos aquí en 3 temas. Vamos a hablar de la situación del presidente Biden y los desafíos de gobernar un país con vocación suicida. Nos referiremos también a un ensayo que acaba de publicar Pablo McKinney, que es un ensayo crítico sobre las gestiones de el PLD, los gobiernos del PLD. El ensayo se titula El precio de vencer, y yo digo el precio de vencer, la visión crítica de Pablo McKinney sobre el PLD y sus gobiernos. Y entonces voy a hablar de Félix Iglesias, porque este caballero está actuando como está actuando. Félix Iglesias entiende que el cambio es lo mismo de siempre. Patear servidores anteriores sin importar sus cualidades. Ahora, ¿por qué este caballero está actuando de esa manera? ¿Por qué este caballero pues ha querido echarle una vaina al presidente Abinader y a el presidente del PRM, Ignacio Paliza? La razón de esa actuación es política, pero no política en lo que se ve, a simple vista, sino que detrás de lo que se ve a simple vista está el verdadero objetivo de esta actuación, y eso yo lo voy a explicar un poco más adelante en mi tercer comentario. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud Pública ayer emitió una alerta epidemiológica por los casos de difteria. Según un comunicado, las 10 notificaciones se reportan 8 defunciones, de las cuales se espera que el resultado de las muestras enviadas a los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC en Atlanta, Estados Unidos, para confirmar. Los casos se han reportado en lo que va del año 2021 hasta la presente semana epidemiológica, que sería la número 14. Los primeros hallazgos de notificaciones de la enfermedad arrojaron que todos tenían incompleto el esquema de vacunación. Entonces, hay una alerta epidemiológica por difteria. Probablemente un poco más adelante hablemos con algún especialista en la materia para explicar un poco esta enfermedad bacteriana, que es una enfermedad bacteriana aguda, la difteria. Entonces, señores, miren, voy a empezar por lo de el presidente Biden. El presidente Biden y un tema clave de seguridad ciudadana en los Estados Unidos, que el presidente Biden ni ningún presidente puede abordarlo. Ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos tiene soluciones a este problema en Estados Unidos, que es lo que genera tantos homicidios. Los homicidios, estamos hablando de más de 40,000
pues al año, más de 40.000 homicidios, más de 40.000 personas mueren a consecuencia de armas de fuego en los Estados Unidos todos los años. Otros tantos miles, porque estos son lo que matan, otros tantos miles se quitan la vida. Entonces, el tema parece sencillo. Es cuestión de controlar las armas en manos de la población. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya sabemos que Estados Unidos es el único país del mundo que surge como una república. Los otros países evolucionaron de monarquías hacia repúblicas, de nosotros de dictaduras, etcétera, o de un país tomado por otro al intento de una república, pero Estados Unidos es creado directamente como una república. Entonces, esa república, para prevenir nunca ser una dictadura, sino pretender ser una democracia perfecta, desde el principio, desde su segunda enmienda, que fue 4 años después de proclamada la Constitución, pues ha establecido que para evitar una dictadura, el Estado no tiene en los Estados Unidos el monopolio de la fuerza, no tiene el monopolio de las armas, sino que el pueblo, la persona, el ciudadano, nace con derecho a portar un arma. Así como él tiene derechos inalienables, que así como tiene estos derechos que nadie puede alienar, pues uno de esos derechos tan fundamental como el derecho, como la libertad de tránsito, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, es el derecho a portar un arma. Entonces, este es un asunto constitucional que toda vez que el Congreso ha tratado de inmiscuirse en eso, se ha encontrado de frente con decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que datan desde el año de 1875, que establecen con precisión meridiana que ese es un derecho que no se puede afectar, debido a que la segunda enmienda a la Constitución estadounidense tan solo aclara que el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser infringido al ser necesaria milicia bien preparada para garantizar la seguridad de un Estado libre. Entonces, en el año de 1875, el Tribunal Supremo se enfrentó a uno de los primeros casos en relación con la aplicación de este asunto a los gobiernos estatales tras la adopción de la 14ª enmienda de la Constitución en el conocido asunto Estados Unidos contra el Christchurch. Entonces, la sentencia dictada por el Supremo en este sentido dictaminó que la segunda enmienda de la Constitución impide al Congreso negar el derecho individual a portar armas, aunque estimulaba a que dicho derecho no se extendía a las leyes estatales. Es decir, el Congreso Nacional de los Estados Unidos constitucionalmente está impedido de abordar el tema del derecho que tiene una persona a portar un arma de fuego. Esta decisión, sin embargo, del Supremo dice que eso no se extiende a los estados. Por lo tanto, los estados sí pueden tener legislaciones que no eliminen ese derecho, pero que le pongan algunas Por ahí se ha ido el presidente Biden.
El presidente Biden está solicitando y en 2 semanas va a emitir una orientación para que más estados entonces procuren restricciones al problema de las armas de fuego. Y esas restricciones implican que una persona que no esté en condiciones de portar un arma no se le permita portarla. Y cuando no está en condiciones, cuando la sociedad, instancias de la sociedad o la propia familia han reportado que un arma de fuego en esa persona es un peligro para la propia vida de esa persona y un peligro para la vida de los otros. Entonces eso a nivel estatal se puede controlar un poco, pero no puede haber una legislación nacional sobre ese tema porque ya sabemos que es un tema constitucional y además hay una jurisprudencia ya muy congelada en el tiempo y repetida en varios casos que lo impide. Entonces, este país, que aparentemente es un país civilizado, donde uno ve la vida, cómo se desarrolla y uno diría, caramba, a mí me gustaría que en mi país las cosas fueran así. Usted recorre algunos residenciales en ciertos sectores, desde luego, y usted ve que esos residenciales no tienen verja, la gente vive en casas con jardines abiertos, ni siquiera se ocupa de cerrar la entrada de la casa, porque no hay problema. Y uno ve unos vecindarios muy armoniosos, caramba, yo quisiera eso para mi país. Y ¿por qué no? Porque eso solamente ocurre aquí en la República Dominicana, en lugares turísticos cerrados, que no están exentos de la ocurrencia de hechos delincuenciales, pero no en la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de eso hay una realidad espantosa. La realidad espantosa es que usted está un día en el culto de su iglesia y se aparece un loco. Usted está en una escuela y se aparece un loco. Usted está en una discoteca y se aparece un loco. Alguien que quiere quitarse la vida y entonces decide no irse solo. Y tienen 8,000 razones para cualquier día producir un tiroteo, y en ese tiroteo se mueren 4, 5, y si es en un lugar masivo, 20 o 30 personas. 20 o 30 personas, sí, en esa vida apacible. En esa vida aparentemente apacible, los niveles de inseguridad son mayor que lo que pudiéramos tener en un país violento, en un país caracterizado por la violencia, porque los conflictos tienen esta suerte de canalizaciones. Revisando algunas cuestiones que tienen que ver con programas, con planes de seguridad ciudadana que se han aplicado en los Estados Unidos, por ejemplo, nos encontramos con la historia del Golden Gate Bridge, que ahí sabemos que durante más de 80 años es un lugar que muchas personas lo escogen para suicidarse. Cualquiera pasa por ahí y pendejamente tiene la solución del problema. Tiene la solución del problema porque usted dice, pero ven acá, la gente se tira de este puente, entonces el problema para evitar que la gente se tire de este puente es crear barreras que impidan que la gente use el puente para tirarse. Pero, ¿por qué la ciudad no estableció
ninguna suerte de barrera para evitar que la gente se lanzara por ese puente. Lo que cualquier ciudadano o cualquier comunicador diría, pero ven acá, ¿y cómo es que tenemos todos los años unas estadísticas de personas que vienen a suicidarse ahí y se suicidan? Y eso, usted le pone una vallita metálica y ya la gente no se puede tirar por ahí. Problema resuelto. Porque los problemas de seguridad ciudadana no se resuelven así, son integrales. Son integrales. ¿Qué pasa? Que la ciudad, entonces, cuando llama a especialistas, calculaba cosas como esta. Ven acá, pero si fulano se quiere quitar la vida y él viene aquí y se tira del puente, él se mata solo. Si le quitamos la posibilidad de que él se quite la vida solo aquí, él se va a tirar de un edificio. Entonces, si él se tira de un edificio, puede afectar a cualquier otra persona, porque ya él tiene la decisión de quitarse la vida. Entonces, si no se la quita en un lugar donde no daña a nadie, lo va a hacer en un lugar donde daña a otras personas. Pero, digamos, en el mejor de los casos, es que vaya y se vaya a tirar de un edificio y ahí va a afectar a 2 o 3 personas, a lo que se encuentre en el medio. Cuando venga precipitando, se lo va a afectar, o a un carro que está pasando y provoca un accidente, o lo que fuere, que no lo provoca lanzándose del Golden Gate. Pero, ¿y si no? ¿Y si el individuo entonces se irrita y busca un arma y coge para un parque? Entonces, durante más de 80 años, ellos no tenían otra salida que, ya en el caso inevitable de una persona que decide quitarse la vida, dejarle un espacio apropiado para que lo haga sin poner en riesgo a otra gente, desde luego. Entonces, entendían que las políticas tenían que estar dirigidas al problema de la depresión, que no era a poner la valla allí, sino a la salud mental. Que cualquier inversión que se fuera ahí se hiciera en salud mental para tratar de disminuir el tema de la cantidad de personas que iban a tirarse del puente. Pero resulta que mucha gente iban de muchísimos otros lugares a hacerlo también. Entonces, fíjense, como un problema tan sencillo que cualquiera cree que tiene la solución no la tiene a mano, porque el problema tiene otros componentes. Tiene otros componentes. Entonces ellos prefirieron, bueno, vámonos por el lado de la salud mental. ¿Por qué? Porque si yo no logro, persuadir a una persona que ha tomado la decisión de quitarse la vida, o que puede llegar a una situación de ira en el que calcula quitarse la vida, ya no hay nada que hacer, que es el tema que tenemos frente a los feminicidios. Que vamos con políticas públicas, que vamos con educación, con convencer, con decir, con una cartilla en la que todos nos comprometemos a respetar los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. El que decide quitarse la vida, ese no hay argumento que lo vaya a tomar en cuenta para nada. Entonces, una parte de la política de los feminicidios también, en este caso, derivaría en salud mental. Y en tratar de controlar algunas situaciones que llegan a la ira. Desde luego, cuando esas situaciones llegan a la ira, si hay un arma de fuego disponible, entonces es mucho más probable que eso concluya en una fatalidad, como los casos que observamos constantemente. Entonces, ese país que nosotros creemos que es un modelo, que vive dando cátedra, tiene muchísimos problemas. La policía la tiene más arriba del moño también. 1 de cada 6 policías viene del ejército. Son veteranos del ejército y veteranos de guerra
que por lo tanto su entrenamiento y ya su situación de vida es totalmente distinta a la de la formación de una persona que va a tratar con la ciudadanía. Y estamos hablando de 1 de cada 6 policías estadounidenses. Y eso deriva en una cantidad extraordinaria de hechos que el número de muertes extrajudiciales, las que llamamos extrajudiciales, que creemos que como Estados Unidos nos lo critica a nosotros, ellos no la tienen, son 7.600 todos los años, cuando no son 8.000. Cuando no son 8.000. Entonces, Biden tiene esta impotencia por los hechos más recientes, los hechos que seguirán sucediéndose, y lo que ha decidido es apelar a los estados y próximamente viene con una normativa para que los estados la tomen como guía y en los estados sí se tomen algunas restricciones para un problema con el que Estados Unidos va a convivir hasta que no produzca una reforma constitucional, y esa palabra en Estados Unidos nadie la usa. Nadie habla de la posibilidad realmente de una reforma constitucional. Entonces, por otra parte, vámonos a esta obra de Pablo McKinney, que se titula El precio de vencer. Quiero aprovechar también para agradecer al Instituto Duartiano que nos envió esta obra, Apuntes de Rosa Duarte, Archivos y Versos de Juan Pablo Duarte, que es una edición conmemorativa. Pero esta obra, este ensayo de Pablo McKinney, es un ensayo crítico sobre las administraciones del Partido de Liberación Dominicana. Voy a leer algunos fragmentos de tanto del prólogo de la obra, del prólogo de la obra que lo hace Nelson Espinal Báez, y de la propia presentación de Pablo sobre la obra y sobre el contenido de la obra. Pero en resumen, quiero exhortar a todos los que ya leyeron una obra formidable de Miguel Guerrero, que fue 1978-1986, Crónica de una transición fallida, una obra realmente formidable, bien documentada, muy bien redactada, y además una obra muy bien llevada. Esta obra muy completa de Miguel, que evalúa esa transición que se produce desde 1978 con el PRD hasta 1986, la crónica de una transición fallida. A leer este libro de Pablo, porque en cierta medida, aunque con enfoques que pudieran ser diferentes, es una continuidad. Es una continuidad. Muchos creemos que por haber vivido los hechos, pues ya somos expertos en esos hechos, porque son cosas que muchos de nosotros la hemos vivido. Y los hechos hay que volver hacia ellos. Hay que volver hacia ellos y estudiarlos, porque realmente eso es lo que te da una visión completa de las cosas. Entonces, el que está haciendo política, que leyó aquella obra, debe leerse esta obra de Pablo McKinney también. Esta obra, vamos a ver parte de lo que nos cuenta Nelson Espinal Báez aquí en esto. Él dice, entre otras cosas, que como buen comunicador, estos ensayos nos enseñan que el futuro no es hacia dónde vamos, sino quiénes estamos siendo hoy. Es esa su mayor preocupación. Para el autor, el problema real de la
traición no es el traicionado, sino el futuro a partir del cual se desarrollaron los hechos y se construye la historia. En efecto, estos ensayos son una crítica al quehacer político dominicano, con especial atención al Partido de la Liberación Dominicana, que, muerto de éxito, a lo que Pablo se refiere mucho, muerto de éxito, entre comillas, olvidó sus raíces y no siempre supo reflejar el sol. Es la crónica de un proceso político, social, económico, incapaz de desprenderse del balaguerismo como cultura heredada desde 1844, porque, entre otras razones, lamentablemente nunca tuvimos un presidente, Juan Pablo Duarte, y los que imitan a Duarte, o los que imitaban a Duarte, siempre permanecían pocos meses en el poder. Esos relatos también destilan los orígenes del Partido de la Liberación Dominicana, grupo de poder más racional de 1964 a la fecha. Oiga lo que dice el prologuista. El grupo de poder más racional de 1984 a la fecha, fundado por una de las figuras más respetadas y admiradas de las Américas, el profesor Juan Bosch. Sus luces, su visión redentora y ética son la liturgia de esta obra. El autor acusa con tristeza, dolor y a veces espanto cómo esa racionalidad se transformó en complicidad, pasando de la indignación a la reflexión. Reconoce que con la elección de Joaquín Balaguer en 1966 hemos ido construyendo una democracia que nos da como favor lo que nos toca como derecho. Y entonces por ahí continúa, he subrayado por ejemplo estos párrafos un poco más adelante. En efecto, la gestión corrupta y personalista del poder no se hizo esperar, construyendo a su alrededor un régimen de impunidad. Se está refiriendo al PLD. En efecto, la gestión corrupta y personalista del poder no se hizo esperar, construyendo a su alrededor un régimen de impunidad que le permitiera campear la inmensa corrupción de su gobierno. Hace una reforma constitucional con sus luces, pero con una visión caudillista respecto a su retorno al poder 4 años más tarde. Eso se refiere a Leonel Fernández, más tarde de su entrega. Es su propio compañero de partido, Danilo Medina, quien le detiene en su camino. Y son los miembros del comité político del PLD que le dicen al presidente Medina: tú creaste ese monstruo, ahora te toca destruirlo. Y entonces también dice que, sin embargo, la corrupción y la impunidad no cejaron en los dos gobiernos de Medina. Esto lo dice Nelson Espinal Báez, dejando fuera de su agenda lo más importante y urgente que espera la sociedad dominicana: el bochismo histórico y el avance de nuestra democracia para concluir exitosamente el ciclo que comenzó en 1966. Ahora bien, como bien resalta el autor de estos ensayos, a diferencia de Fernández, los gobiernos de Medina implementaron políticas públicas con más compromiso social que los gobiernos anteriores, mientras los agentes económicos mantenían la confianza en los mercados. El PLD, y aquí él está citando a Pablo, el PLD no ha hecho más que, cual Lenin ante la historia, tomar el tren de lo posible, llegar hasta donde la mayoría del electorado le permitía y hasta le exigía llegar. Entonces, este era parte del prólogo de Nelson Espinal Báez. Pablo, el autor, Pablo Macchine, en su introducción, que él la titula Atrio, es decir, su propia presentación de la obra, él dice que esta es la crónica de los últimos 11 años, 2 meses y 4 días de los 3 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, presidido por Leonel Fernández, 2004-2012, y por Danilo Medina, 2012-2020.
exactamente desde el 16 de agosto de 2008 hasta la noche del domingo 20 de octubre del 2019, en que Fernández, hasta entonces presidente de la organización, anunció su formal renuncia del partido en el que había militado por 46 años. Entonces se pregunta, ¿qué ha ocurrido con el PLD? De tan complicado, el asunto es sencillo. Los partidos políticos son como los amores o los imperios, que cuando desaparecen los principios que inspiran su creación que inspiraron su creación y sustentaron su existencia, desaparecen ellos también. Desaparecen o comienzan a fallecer con esa muerte lenta que es la división, anticipo de la salida parcial o total del control casi absoluto sobre las instancias de poder del Estado, como finalmente ha ocurrido. Es una obra de fácil lectura que el que incursiona en ella la va a terminar. El que incursiona en ella la va a terminar porque está realmente muy crítica y bien llevada. Y los que aspiran, que hay muchos jóvenes que están buscando un espacio en el Partido de Liberación Dominicana y aspiran a producir transformación en ese partido, pues deben estudiar, deben ver esta visión que está planteada en esta obra, El precio de vencer, de Pablo Maquina. Entonces, me queda referirme al doctor Jesús Félix Iglesias. Él, contra su voluntad, porque él ahí en esa posición donde se le designó, se siente maltratado. Ustedes saben que Fukuyama identifica 3 tipos de comportamientos en la persona. Está el más alto, que la megalotimia, y que abunda en la política, es decir, ese sentimiento, esa creencia de que yo soy muy superior a todos los otros, etcétera. Entonces está la isotimia, que es un reclamo de igualdad, y está lo que Fukuyama llama el timos, que es el reclamo de reconocimiento que tiene el individuo, pero más el interior del individuo, lo que pudiéramos decir en términos espirituales, el alma del individuo. Entonces, este caballero, doctor Félix Iglesias, se entiende, y mucha gente lo entiende también por su prestigio como médico, que nadie discute, etcétera, y su condición de militante del PRM, que este hombre estaba llamado a estar en un gabinete en primera línea. Pero a él no se le llama a la primera línea del gabinete. Por el contrario, cuando el gobierno se juramenta, hay que darle un boche público, porque el gobierno se juramenta y él, que era encargado de relaciones internacionales del PRM, entonces anuncia que el PRM va a participar en una reunión del Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM, tiene que desautorizarlo inmediatamente. Y le advierte que el PRM es un partido de gobierno, el jefe de la política exterior es el presidente, y se sigue lo que traza el presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque usted no puede ser un partido de gobierno que entonces tiene una línea en el gobierno y el partido tiene otra en materia de relaciones exteriores. Es decir,
en el gobierno, el partido, el país va a estar actuando en la región bajo el esquema trazado por Estados Unidos, como hemos estado actuando así, y entonces nos vamos a ir por otra parte, el mismo partido de gobierno, al Foro de Sao Paulo, a una visión contraria. No, este señor fue desautorizado públicamente, inmediatamente se estableció el gobierno cuando él hizo eso y no tuvo más remedio que quedarse con la boca cerrada. Peor aún, siendo, digamos, la persona de ese partido que pudiera tener el mayor perfil para encabezar el gabinete de salud de ese partido, en la primera designación no es tomado en cuenta, y no es tomado en cuenta ni siquiera cuando se produce una vacante. Ni siquiera cuando se produce una vacante del Ministerio de Salud, que algunas personas inmediatamente sugirieron su nombre. Recuerdo, entre otros, que Reinaldo Pared Pérez publicó un Twitter que decía que no conocía al doctor Félix Iglesias, pero que le parecía una persona con un perfil muy apropiado para el Ministerio de Salud. Reinaldo, claro, dijo en el Twitter que él no lo conocía. Tal vez por eso opinó así, pero parece que el presidente Abinader lo conocía y no lo tomó en cuenta para que fuera el ministro de Salud. Fuera ministro de Salud. Entonces, bueno, se produce la vacancia en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales porque por las presiones que vienen desde hace tiempo, su titular, Pedro Luis Castellanos, renuncia. Y bueno, ya qué hacer, darle esa posición a Félix Iglesias, que en su caso sería una posición de quinta categoría, en lo que él tiene en su aspiracional, porque él tiene, no sé si ustedes se han enterado, si no se han enterado, entérense que él tiene un proyecto presidencial. Él tiene un proyecto presidencial. Entonces imagínense usted qué cosas entiende él que merece. ¿Qué cosas entiende él que merece? Bueno, el caso es que se le designa ahí. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Inmediatamente tratar de echarle una vaina a José Ignacio Paliza. Es una vaina a José Ignacio Paliza y al propio Luis Abinader. Porque él sabe que hay un gran descontento en el PRM, porque el PRM, que es una parte del PRD, quiere reproducir el mismo comportamiento que el PRD había tenido cuando llegó a los gobiernos. Entonces, los PRMistas quieren sus puestos en el gobierno y están descontentos porque entienden que no se ha hecho lo posible para que ellos lleguen. No se ha hecho lo posible para que ellos lleguen. Entonces, él quiere demostrar que no se ha hecho porque Paliza y porque Abinader no han tenido lo que él tiene entre las dos piernas. Ellos no han tenido lo que yo tengo entre las dos piernas. Y entonces, miren cómo que se hace. Miren cómo que se hace. Designado en la CISARRIL como superintendente de salud y riesgos laborales, el hombre no ha entrado y canceló a 47 directores. Es decir, él no tomó en cuenta absolutamente nada. Hay una institución que tiene un carácter muy técnico, eso le importa. Eso le importa. Lo que yo voy a aprovechar es para demostrar aquí que yo soy el defensor de los PRMistas, que yo me la juego, que yo hago lo que hay que hacer, si hay que sacar a patada a esta gente, la sacamos a patada de ahí. Eso es lo que hay que hacer, es decir, buscarle los puestos. Ya ahí en la CISARRIL se había reproducido lo que era una costumbre. Ahí había más de 200 gente que había ido ya a mirar, a sentarse en los escritorios, a ver los puestos, a ver los perfiles, y perfecto. ¿Por qué? Porque él ha cogido una institución eminentemente técnica como plataforma para proyectarse
hacia las bases de su partido como el hombre que está haciendo lo que hay que hacer. Bueno, que después, que eso signifique en términos de imagen y en términos de una sociedad que está observando un retroceso, eso no le importa. Eso no le importa para nada. Eso no le importa para nada. Mira, que ahí hay gente que se ha especializado, que se invirtió en su especialización, gente con una hoja limpia. Esto es una institución técnica, no tiene un carácter político. El PLD no le dio ese carácter político. No le dio ese carácter político. Señores, ¿usted sabe cuál es la paradoja? ¿Cuál es la paradoja de la vida? Que la mayor parte de esa gente que este hombre ha llegado a patear y a sacar de ahí como sea, eran técnicos que no llegaron ahí porque el PLD entendía que ellos tenían un compromiso con ese partido, sino que en el intento de modernización de la sociedad y para tratar de ganar mayor espacio en la sociedad, el PLD fue más abierto, como tiene que hacerse en la política, porque una cosa que ignoran lo que actúan, como está actuando Félix Iglesias, es que hay una expresión de Heráclito que vale en la política, esa expresión filosófica de Heráclito que plantea que nadie se baña dos veces en un mismo río. Aunque usted se tire en el lugar donde usted se ha tirado siempre en el río, usted no se está bañando en el mismo río. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Como nadie se baña dos veces en el mismo río, tampoco los partidos ganan las elecciones con la misma gente. Los partidos tienen un núcleo duro, pero con el núcleo duro a ti te derrotan. El PLD se fue con todo su núcleo duro. Es con el endoso que tú vas consiguiendo en la sociedad que tú ganas unas elecciones. Y desde luego, actuando de esa manera y demostrando que tú lo que representas es un retroceso, pues desde luego tú lo que estás perjudicando la posibilidad del mantenimiento en el poder, porque aparte del daño personal que se hace a esas personas, al PLD eso no le hace ningún daño, porque lo que yo iba a resaltar como una paradoja es que la mayor parte de esa gente no hizo campaña por el mantenimiento del PLD, como le ocurrió a muchos técnicos de la Superintendencia de la Contraloría General de la República y de otras instituciones, no hicieron campaña por el PLD. ¿Por qué? Porque ellos entienden que tienen una valoración técnica y que esa valoración técnica se respetó y se iba a seguir respetando. Bueno, ha llegado gente que eso se lo pasa, ya usted sabe por dónde. Y entonces ahí está Jesús Félix Iglesias, ahí está Félix Iglesias, que a alguna gente le suponían algunas luces gerenciales, etcétera, por su especialidad y el prestigio que tiene como médico, actuando como un politiquero más, como un carajo a la vela, porque una gente que actúa así, actúa como un carajo a la vela. Cambio y fuera.